Eh, entonces, ahora sí le quiero ofrecer la palabra a la profesora Catalina Fernández de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio también saludo a los demás senadoras y senadores de la comisión y a los demás invitados que están en esta sesión. Yo voy a tratar de hablar brevemente, yo sé que el tiempo apremia. Mi presentación es en parte complementaria con la que hizo el profesor Javier Velázquez a propósito del uso de la fuerza por parte de carabineros, pero en mi caso desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, también aprovechando un poco la invitación que hace el senador Alejandro Navarro de conocer cuáles son estos estándares internacionales, así que hablar al menos muy brevemente esos aspectos. Mi presentación ya se dejó a disposición de la comisión en caso que sea útil. En primer lugar, por su intermedio, señor presidente, me gustaría señalar desde ya que mucho de lo que hemos escuchado, e incluso las palabras del subdirector de Carabineros, reflejan que aquí habría una suerte de falsa dicotomía, de que Carabineros no tiene otra opción más que protegerse ante hechos de violencia, que son efectivamente atacados de manera muy fuerte en el contexto de las manifestaciones. Y aquí nada de eso está en disputa, señor presidente. Acá se reconoce desde el comienzo que Carabineros sin duda tiene derecho a usar la fuerza para defenderse de agresiones que puedan ser eventualmente letales. Y tampoco hay duda de todo lo que ha señalado el representante de Carabineros en esta oportunidad respecto al rol que tiene Carabineros de mantener el orden público y la importancia que tiene su rol para, de hecho, proteger los derechos humanos de todas las personas. Eso no está en duda. Lo que se está haciendo aquí no es un ataque hacia la institución, sino entender que la misma necesariamente debe cumplir con una serie de resguardos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, a los que me voy a referir, como digo, muy brevemente. Yo quiero hablar un poco del marco general, de cuáles son estas regulaciones internacionales que tenemos que tener en cuenta, precisamente porque eventualmente pueden traer consigo la responsabilidad del Estado de Chile, y quizá usar al final el ejemplo de los perdigones simplemente como un caso de estudio que nos demuestra cuáles son los problemas que tenemos en la regulación chilena. Entonces, el marco general del uso de la fuerza en el derecho internacional de los derechos humanos comienza sin duda en los tratados de derechos humanos que ha ratificado Chile. Podemos pensar en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención contra la Tortura, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Belém do Pará de la violencia contra la mujer, etc. Existen una serie de documentos que, si bien, señor presidente, no regulan directamente el uso de la fuerza, sí regulan las garantías que tienen derecho las personas, por ejemplo, el derecho de manifestación, y que por tanto deben ser examinadas conjuntamente con los protocolos de uso de la fuerza, puesto que, en palabras muy sencillas, si es que Carabineros agrede a una persona y la lesiona, y esa agresión es injustificada, puede ser entonces, cierto, una violación de estos tratados de derechos humanos, y puede incurrir Chile en responsabilidad. Ahora, como estos tratados no regulan en detalle el uso de la fuerza, existen una serie de otros documentos que sí la regulan. Los más famosos, ciertos, son el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego, que por cierto, señor presidente, Carabineros incluye en sus propios documentos internos y los reconoce como normas de derecho internacional de los derechos humanos que son aplicables. Entonces no hay duda de que estas son normas directamente aplicables al comportamiento de Carabineros. Y finalmente existe este último documento, al que hizo referencia brevemente el profesor Velázquez, que es un documento reciente de Naciones Unidas, publicado este año, que regula específicamente las armas menos letales y que lamentablemente a la fecha todavía no ha sido publicado en español. Bueno, ¿qué nos dicen estos documentos, estos estándares internacionales sobre el uso de la fuerza? Bueno, nos dicen muchas cosas, pero quizás las que podemos resumir son estos principios que yo pongo aquí en la otra columna, principios generales sobre el uso de la fuerza. Algo de esto ya incluso fue mencionado en la presentación del representante de Carabineros a propósito de los principios de necesidad, proporcionalidad, distinción y legalidad en el uso de la fuerza. Sin duda estos no son los únicos, existen otros, pero me gustaría enfocar mi presentación en ellos. Quizás los conceptos son bastante obvios. El principio de necesidad nos habla de que los funcionarios policiales solo pueden usar fuerza en la medida que sea estrictamente necesario. Eso se vincula con la proporcionalidad, por tanto, solo se puede usar el nivel de fuerza, digámoslo, la cantidad de fuerza que sea necesaria para repeler la agresión, y no más que eso, y eso es fundamental.
El principio de distinción que obliga a las fuerzas de orden y seguridad a distinguir entre manifestantes pacíficos y manifestantes violentos, y sin duda el principio de legalidad. A esto solamente me gustaría añadir brevemente lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la Corte Interamericana ha reconocido expresamente este código de conducta y estos principios generales como normas aplicables. También ha reconocido todos estos principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad y distinción en el uso de la fuerza. La Corte Interamericana ha hecho referencia, señor presidente, a la obligación de las autoridades de crear un marco normativo adecuado y vigilar a sus cuerpos de seguridad. Y luego, y esto es fundamental a propósito de las palabras que hizo la señora presidenta del Senado, que la seguridad ciudadana no puede basarse en tratar a la población civil como un enemigo. Y es por eso que expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que debe minimizarse al mínimo posible el uso de las Fuerzas Armadas, puesto que, señor presidente, las Fuerzas Armadas no están entrenadas para trabajar con población civil, están entrenadas para ver al otro como un enemigo. Y a esto, a lo que ha señalado en el fondo la Corte Interamericana, se puede añadir el caso particular de Chile, que fue en un marco de un acuerdo de cumplimiento en el caso Lemun Saavedra versus Chile, que no ha llegado a la Corte Interamericana, está aún en la Comisión Interamericana, y en ese caso, que era un caso que quizás algunos de ustedes, señores senadoras y senadores, conocen, un joven mapuche que fue asesinado por carabineros, y Chile reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a tomar ciertas medidas. Más allá del caso concreto, lo que me interesa, señor presidente, es destacar que Chile se comprometió, por ejemplo, a aprobar un decreto presidencial con lineamientos sobre el uso de la fuerza que estuviera en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, y además un mandato de revisión de los protocolos existentes, de lo que ya habló tanto el subdirector como el profesor Velázquez a propósito de los protocolos que tenemos actualmente. Ahora, ese es el estándar internacional, ¿cierto? ¿Cuál es el estándar entonces chileno y cómo se relaciona con estas ideas que estamos viendo muy someramente a propósito de los estándares internacionales? Bueno, tenemos solo una norma que emana de la autoridad civil, del Ministerio del Interior y la Seguridad Pública, que regula el uso de la fuerza. Y a este respecto, señor presidente, me gustaría precisar por su intermedio que el subdirector ha hecho mucha referencia a que Carabineros actúa en el marco de la legalidad, pero es importante precisar que estas no son materias reguladas por ley. Lamentablemente, el uso particular de la fuerza, sin duda hay leyes que regulan la actuación más general de Carabineros, pero el uso particular de la fuerza, señor presidente, está regulado por medio de un decreto del Ministerio del Interior que establece lineamientos generales y por tanto es muy poco específico y, por ejemplo, no menciona, ni por cierto regula, las armas menos letales de las que hemos hablado, por cierto no regula la escopeta de perdigones, por cierto no regula los gases lacrimógenos y por cierto no regula una serie de otras armas que frecuentemente vimos a propósito del estallido social, que son usadas y en algunos casos abusadas por los funcionarios policiales. Y esto es fundamental, señor presidente, este decreto ni siquiera menciona estos principios que acabamos de ver, que son los principios fundamentales del uso de la fuerza, los mínimos, digamos, del uso de la fuerza, como el principio de necesidad, proporcionalidad o distinción, no aparecen mencionados en este decreto, y me gustaría reforzar el único documento de la autoridad civil que regula heterónomamente el uso de la fuerza. Todo el resto, señor presidente, la circular 1832 es autorregulación de Carabineros, emitida por su director general, que es la que establece las instrucciones generales sobre el uso de la fuerza. Y después la orden general 2635, que es la que establece los protocolos a los que también se ha hecho referencia, también es pura autorregulación de Carabineros, que se encontró actualizada por medio de esta orden general que se mencionó, que salió recién este año, hace algunos meses. Nuevamente, señor presidente, autorregulación de Carabineros. Entonces, aquí no tenemos una ley que regule de manera clara el uso de la fuerza y la compatibilidad del mismo con los principios que emanan del derecho internacional, señor presidente. Tenemos en su inmensa mayoría autorregulación de Carabineros y un único documento de la autoridad civil, que es este decreto que regula el uso de la fuerza, y lo hace de manera excesivamente breve. Solamente para que les quede una idea a los señores y señoras senadoras, tiene un único artículo sustantivo, un único artículo que establece reglas y que ni siquiera menciona estos principios.
Ahora, yo le decía, usemos entonces, señor presidente, el ejemplo de los perdigones de goma muy brevemente, solo para reflejar los problemas a los que nos enfrentamos. Y por cierto, todo lo que se señala aquí aplica también para los otros mecanismos de mantención del orden público que utiliza Carabineros. Algo de esto ya fue adelantado por el profesor Velázquez. En materia internacional existen en estos mismos documentos a los que hemos hecho mención y otros más una serie de limitaciones al uso de la fuerza, señor presidente. Por ejemplo, se prohíbe disparar a la zona inferior del cuerpo, se prohíbe disparar a corta distancia, se prohíbe, disparar munición que libera varios proyectiles al mismo tiempo, se indica que ella solamente puede usarse en casos de amenaza a la vida y se indica que se deben dar advertencias. Existe una serie de documentos, señor presidente, que de manera unánime establecen, por ejemplo, todos estos requisitos para el uso particular, ¿cierto?, de los perdigones de goma. ¿Y qué pasa en Chile cuando volvemos a revisar la normativa chilena? Recordemos, autorregulación de Carabineros. Bueno, la orden general que tuvo vigencia, señor presidente, durante el estallido social, que es esta orden general 2635, no incluye ninguna de estas limitaciones, señor presidente, ninguna de ellas. Lo que sí se señala es que la escopeta antidisturbios puede usarse en casos de agresión activa y agresión potencialmente letal, como lo señalaba tanto el subdirector como el profesor Velázquez. Sin embargo, también se le permite a Carabineros usarla para control de muchedumbres. Y bueno, señor presidente, cualquier cosa es control de muchedumbres. Entonces, en la práctica no está limitada. Y más gravemente aún, señor presidente, entonces tenemos, por un lado, cierto, los estándares internacionales, luego tenemos la regulación chilena, que vemos que era insuficiente, y además Carabineros la aplicaba de manera extensiva, señor presidente, y aquí solamente mencionar una declaración pública de Carabineros de Chile del 11 de noviembre, donde dijo que acotaría el uso de los perdigones de goma precisamente por todos los reclamos que habían hecho, indicándola que la limitaría solamente a casos de riesgo de vida y amenaza de bienes públicos y privados. Pero, señor presidente, no, la misma normativa de Carabineros no le permitía usarla para amenaza de bienes públicos o privados. O sea, cuando Carabineros habla de que acota, en realidad amplía el uso de la munición. Y aquí estamos hablando, señor presidente, de los casos normales, ni siquiera estamos hablando de los casos de uso abusivo de la fuerza. Estamos hablando de que había un entendimiento general de que esta munición, por parte de las más altas autoridades de Carabineros, podía usarse, por ejemplo, para proteger propiedad en circunstancias de que los protocolos no lo permitían. Y luego tenemos esta actualización, ¿cierto?, de los protocolos, a la que también hizo referencia el subdirector, señalando que este había tenido una serie de beneficios y que había sido indicado que había sido positivo esta reforma por parte de las autoridades de Naciones Unidas. Señor presidente, sin duda esta actualización de protocolos trae algunas cosas buenas y efectivamente trae algunos avances. También es cierto que tiene aún muchas falencias y, por ejemplo, aquí Carabineros añade expresamente que se podrá usar las escopetas de perdigones para repeler agresiones a cuarteles, cuestión que no estaba regulada en la disposición anterior. Entonces Carabineros no está restringiendo el uso de la fuerza, señor presidente, lo está ampliando. Y si bien se agregan referencias muy vagas a la distancia de uso y a la zona de disparo, también es cierto, señor presidente, que se indica, y esto es lo que menciono aquí, solamente cuando la situación lo permita. Por tanto, solo en la medida que lo permita, Carabineros debe respetar la distancia mínima. Pero, señor presidente, si Carabineros no respeta la distancia mínima, puede asesinar a un manifestante. Y finalmente, sin duda, agrega nuevas armas como el altavoz de alerta de alta frecuencia en esta actualización de protocolos, pero no las regula. Simplemente las agrega a la lista de armas, pero no las regula. Para terminar, señor presidente, solamente algunas ideas que me gustaría que quedaran en la reflexión de esta sesión. Vemos que la regulación chilena es insuficiente, señor presidente. Yo ya decía, existe un único documento de la autoridad civil, un decreto muy breve, muy poco específico, que en la práctica no limita el uso de la fuerza de Carabineros y todo lo demás que tenemos es autorregulación. Y esta autorregulación, señor presidente, no cumplía ni durante el estallido social, ni actualmente con la reforma, con los estándares internacionales. Vemos además que no es siquiera reconocida por la misma institución, porque ella la aplica extensivamente, y además existen antecedentes de que sería incumplida frecuentemente. Señor presidente, quiero ser muy clara, esto puede eventualmente implicar la responsabilidad internacional del Estado chileno. Esto podría implicar una violación a los derechos humanos de los manifestantes que podría entonces eventualmente terminar en un caso, por ejemplo, señor presidente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo mismo, y con esto termino,
Creo que es urgente la existencia de un control civil efectivo y que por tanto, señor presidente, sean las autoridades las que regulen el uso de la fuerza. Y esto no sea pura autorregulación de Carabineros. El profesor Velázquez hizo referencia al proyecto de ley del diputado Brito, que precisamente busca regular el uso de la fuerza. Esas y otras medidas van en el camino correcto, que le permitan a la autoridad civil vigilar y controlar el actuar de Carabineros, precisamente para que Carabineros haga todo lo que el general subdirector nos señaló: proteger los derechos humanos de todas las personas, resguardar el orden público, pero sin violar al mismo tiempo los derechos humanos de todas las personas chilenas y chilenos que tienen derecho a manifestarse. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, profesora Catalina Fernández, por su presentación, lo mismo por dejarla a disposición de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Por último, quisiera, y esta